El trabajo de investigación se centra en el análisis de la corrupción en la contratación pública en el periodo 2014-2019 en Colombia. Este se desarrolla a partir de las siguientes preguntas orientadoras que componen la investigación. La primera hace referencia en qué casos se refleja la debilidad institucional y normativa en el tema de corrupción en la contratación. Se evidenció que la debilidad institucional y normativa se relaciona directamente con la capacidad administrativa y la autonomía estatal. Los siguientes casos, como los pliegos sastre, permiten la conformación de carteles de proponentes únicos en los procesos contractuales de las distintas entidades territoriales del país. Al igual se usa la contratación de entidades privadas sin ánimo de lucro para burlar la norma y realizarlo de manera directa. También la colusión en la contratación, donde las empresas acuerdan presentar propuestas que beneficien al contratante, y el uso malintencionado de las justificaciones de la contratación directa para evadir los principios de oportunidad, igualdad, libre competencia y elección. En términos de planeación del gasto público, es evidente que no existe una norma que regule la actividad parlamentaria para la inclusión o exclusión de proyectos, y existen deficiencias normativas en el régimen de contratación, ya que este posibilita escenarios donde exista la contratación. Se concluye que los casos evidenciados sobre la influencia de la debilidad institucional y normativa en la corrupción en los procesos contractuales comprueban que este factor es importante en la credibilidad de las acciones estatales, ya que afectan la debilidad del Estado para conseguir sus fines y propender a la consecución de estrategias firmes para los procesos de contratación en la corrupción. El capítulo 2 responde a la pregunta: ¿qué elementos o factores generan que haya poca transparencia en los casos de contratación pública en Colombia? Según Transparencia Colombia, un área específica de las contrataciones en las que se presentan casos de sobornos es en la definición de los términos de referencia, llegándose a encontrar pliegos de condiciones que están hechos casi a la medida de los proponentes. También la utilización de excepcionalidades en los procesos licitatorios, aprovechándose del esquema de contratación estatal para beneficiar intereses particulares. El sector empresarial tiende a buscar la realización de cambios a términos contractuales a pesar de no existir ninguna justificación, con el único fin de lograr un incremento en el valor del contrato, ya que la ley permite que haya un incremento y un ajuste en el presupuesto de hasta el 50% del valor original del contrato, por lo que presentan valores realmente bajos con el fin de ganar la licitación. También hay existencia de monopolios de contratistas donde se creen que ellos son los únicos que pueden ofrecer productos o servicios al Estado. Lo que pasa es que lo que están logrando es desempeñar un papel dominante en el proceso contractual del Estado y en ese mercado. En conclusión de este capítulo, el marco institucional no es enteramente favorable. Se necesitan reformas y un mejoramiento en la aplicación de las leyes ya existentes con el fin de que realmente se vean las consecuencias y los castigos a las personas que cometen actos corruptos en el país. Por otra parte, es necesario cuestionar la forma en cómo se accede al poder político. Un aspecto fundamental tiene que ver con la forma en la que se financian las campañas políticas, ya que hay muy poca supervisión en estas donaciones y abre oportunidades para que el Estado sea capturado por intereses ilegales. Además de esto, es necesario que el rol de la ciudadanía se evalúe en tres aspectos fundamentales. Primero, es necesario dejar de normalizar en nuestra sociedad el uso de actos corruptos como forma de hacer las cosas. Segundo, es necesario tener una mayor responsabilidad en el ejercicio del voto, utilizarlo como un mecanismo de sanción política y control al político corrupto. Y también es necesario que nos involucremos más en la gestión pública, realizando auditoría y control social y exigiendo al Estado la protección a los denunciantes de actos corruptos. El capítulo 3 responde a la pregunta de cómo y por qué las acciones estatales y los servidores públicos en Colombia pierden legitimidad ante la sociedad. Para responder esta pregunta vamos a remitirnos a varios factores importantes. El primero de ellos es el déficit de gobernabilidad histórico que ha tenido el Estado colombiano. En segundo lugar encontramos lo que es denominado el clientelismo político que existe dentro del gobierno. En tercer lugar encontramos la falta de credibilidad en la autoridad por parte de los ciudadanos, y el cuarto factor que encontramos, y uno de los que se convierte en el más importante, es la corrupción, debido a que, tal como lo evidencian organizaciones internacionales como Transparencia Internacional, quienes
generan un informe de percepción sobre la corrupción en el mundo, rankean a Colombia con un 36% sobre 100 en términos de percepción de la corrupción que hay en el país. Esto nos lleva a concluir que la corrupción se constituye como uno de los factores más importantes en términos o cuando hablamos de legitimidad por parte de un Estado. Pues a mayores índices de corrupción existen dentro de un gobierno, mayor es la falta de legitimidad que tiene este frente a la sociedad civil. El cuarto capítulo responde cómo y por qué la debilidad institucional normativa ha permitido que haya poca transparencia en la contratación pública. Se evidencia que las reformas realizadas por la normatividad de transparencia y el Estatuto Anticorrupción con respecto a los procedimientos, a la documentación y el acceso a la información no son estrategias viables para la lucha de la corrupción. Al igual, las entidades territoriales no implementan la publicación de documentos contractuales en el sistema de información electrónica de la contratación pública. Existen insuficiencias en la conciliación de las rendiciones de cuentas entre distintos niveles de Estado con respecto a las contrataciones que ellos efectúan. Al igual, no hay una regulación específica sobre el conflicto de intereses. Existe insuficiencias en los estándares de calidad de información. Se concluye que la debilidad institucional y normativa permiten que haya poca transparencia en la contratación pública, porque las deficiencias normativas y técnicas generan bajos estándares en la información que estos procesos articulan en la escogencia y en la selección, lo que no permite, lo que promueve la alta discrecionalidad en estos procedimientos. El quinto capítulo responde a la pregunta de cómo y por qué la poca transparencia en los casos de contratación pública permiten que las acciones estatales y los servidores públicos pierdan la legitimidad ante la sociedad. Entonces, lo primero que hallamos es que hay un deterioro en la credibilidad de los ciudadanos ante la institucionalidad del Estado como consecuencia de los casos de corrupción frecuentes dentro de las entidades. Además de que la corrupción se encuentra dentro de todas las instancias del Estado, así como tanto en el Congreso como en las altas cortes, los partidos políticos, en la policía, en las alcaldías, etc. Así también encontramos que hay poca información de la contratación estatal cuando se realiza un contrato. Entonces, esa poca información permite que la ciudadanía sea escéptica a ese tipo de contratación. Y podemos concluir que la transparencia es importante como una herramienta que permite la participación ciudadana para el seguimiento y el control eficaz de la gestión de sus gobernantes, así como un resultado que incrementa la credibilidad de los ciudadanos ante las instituciones del Estado. Y que el reto del Estado es democratizar todo ese tipo de situaciones para que sea más creíble la forma de cómo se contrata con el Estado. Finalmente, el capítulo 6 responde a la pregunta de cómo y por qué las acciones estatales y los servidores públicos pierden legitimidad ante la sociedad por la debilidad institucional. En los hallazgos se encuentran tres importantes que son la debilidad institucional, se ve reflejada en las condenas poco eficientes. Bien, están los ejemplos de Interbolsa, Odebrecht y el carrusel de la contratación. El segundo punto importante es que la ciudadanía no se ve representada con esos servidores públicos. Si bien en la Constitución del 91 promueven la participación ciudadana, ellos no se ven, la legitimidad no se ve evidenciada en estos servidores. Y finalmente, en las conclusiones podemos ver que la hipótesis los capítulos sí corresponden a la hipótesis, sí responden a la hipótesis, porque la aplicación de la norma frente a los actos de corrupción permite que haya baja transparencia en la contratación pública.